y de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Minería. Le ofrezco la palabra a nuestro secretario Julio Cama. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerle al ministro Baldo Procuriza, que nos está acompañando junto a su equipo, y también a don Joaquín Villarino, quien representa al Consejo Minero. Creemos que estamos en una situación que no habríamos imaginado ni siquiera una baja del precio del cobre como lo que está ocurriendo por una situación económica, pero lo que estamos viviendo creo que va mucho más allá de la imaginación que no hubiéramos tenido desde niño hasta hoy día. Solamente solicitarle, y creo que ojalá nuestros senadores me pudieran realizar las preguntas una vez que ustedes, no sé si tienen alguna exposición, pero lo que nos interesa fundamentalmente es saber cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a la situación minera del país y también la que tienen las empresas que producen minería en Chile, que la representa don Joaquín Villarino con el Consejo Minero. Por lo tanto, yo le ofrezco la palabra al señor ministro con el fin de poder ilustrarnos y ver y poder analizar la situación, cómo la ve el gobierno respecto de esta pandemia y cómo está afectando hoy a la minería. Bueno, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores senadores, señoras senadoras, señores dirigentes, don Joaquín Villarino. La verdad es que agradezco esta invitación en donde me acompaña el señor subsecretario Ricardo Irarrázaval y a su vez el vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, don Robert May Nichols, y la encargada del proyecto PAMA del Ministerio, junto con el representante de Cochilco que está aquí, don Francisco Donó. Quiero, para los efectos de sistematizar esta exposición, abrir en tres líneas el trabajo. En primer lugar, en lo que significa como efectos del coronavirus en los trabajadores, respecto de su salud, de su vida y de su integridad física, comparando con otros sectores de la productividad nacional. En segundo lugar, los efectos en el empleo desde el punto de vista de, y vamos a abrir aquí una llave en la línea de lo que ha sido las suspensiones, especialmente reflejadas en los proyectos productivos, y a diferencia de lo que ha ocurrido con los proyectos en construcción. Y finalmente un cuadro final en donde podamos exponer el tema de la producción a nivel nacional e internacional de la minería, documento que nos ha hecho llegar Cochilco y que yo creo que es bastante indicativo de lo que ha ocurrido en Chile versus los demás países que son nuestra competencia o lo que son el resto de los países que producen cobre. Como ustedes saben, también tendremos que hacer una diferencia en estas materias entre lo que ha ocurrido entre la gran minería y la pequeña y mediana minería, porque son actividades distintas y en donde también los números cambian. Lo primero que quiero decir es que el principio básico con el que el gobierno y también yo creo que la industria de la minería ha enfrentado este tema es que lo primero que tenemos que hacer es resguardar la vida y la salud de nuestros trabajadores, haciendo un esfuerzo importante con todas las medidas que voy a enumerar y haciendo un esfuerzo por mantener la continuidad dentro de lo posible, cuidando de estos dos principios que son la salud y la integridad física y la vida de nuestros trabajadores. Quiero decirles que, por un lado, en el Ministerio hicimos una propuesta de medidas que, junto con las medidas generales que el Ministerio de Salud ha implementado para todo el país, son medidas específicas para la actividad minera y también medidas que la propia industria ha tomado con la finalidad de la protección de su gente. Yo creo, presidente, que aquí en general lo que podemos decir es que la industria se ha tomado muy en serio este tema, ha hecho medidas que
son extraordinariamente complejas para ellos mismos desde el punto de vista de la productividad, respecto del número de personas, respecto de una serie de otras medidas que han hecho que esta actividad, la minería, sea una de las que menos contagios del coronavirus tiene en las actividades económicas del país. Y parto diciendo que en la circular que hicimos y que además engloba medidas que las propias empresas tomaron, tenemos en primer lugar hacer el trabajo con dotaciones mínimas. Esto ha significado que las empresas han organizado cada una de sus faenas con el mínimo posible para poder mantener lo que es la producción y mantener la gestión de la faena. En segundo lugar, estas opciones se han tomado tratando de incorporar personal de la región para las dotaciones mínimas. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas tienen, y aquí se va a entender la decisión que se tomó respecto de desmovilizar una cantidad muy importante de trabajadores que, por ejemplo, laboran en la construcción de proyectos. Y muchos de esos trabajadores procedían de lugares que han sido declarados por la autoridad sanitaria como lugares en donde hay un alto índice de personas contaminadas. Y por lo tanto, por un lado, dotaciones mínimas y ojalá con personas de la región en donde están instalados los yacimientos. En tercer lugar, muchas de estas, y hay 102 empresas que han adoptado turnos de 14 por 14. Esto significa, en la práctica, que hay menos traspaso de la gente desde Santiago, desde Concepción, desde otras partes a las regiones donde se está laborando para evitar la transmisión y el contacto entre esos trabajadores. En cuarto lugar, la separación en los comedores, se han hecho turnos distintos de tal manera de que no haya aglomeración de personas. En quinto lugar, la distancia y sanitización de los buses no se ocupan al 100% de su capacidad, sino que van asiento por medio, de tal manera de que queda eliminado el asiento para ir en conjunto. La toma de temperatura al ingreso y a la salida de las faenas, el trabajo compartimentado, esto es, se ha implementado un sistema en donde hay cuadrillas, de tal manera de que si apareciera un infectado se le puede hacer el seguimiento, alcohol gel, mascarillas y guantes para todos los trabajadores, suspensión de las reuniones masivas de las capacitaciones que se hacían permanentemente en el sector, el teletrabajo, por supuesto, a los que pueden, un porcentaje bastante alto de los trabajadores de la minería está haciendo teletrabajo, suspensión o autorización para no asistir a los trabajadores de alto riesgo por edad, por enfermedad y por otras causas, y una serie de otras medidas que ha significado que en el sector tengamos el resultado que le hemos anunciado. Si hacemos una tabla con el número de personas que ha sido afectada por el coronavirus en el sector, esa tabla ya la voy a poner, podemos decir que no más allá del 6,3% de las personas afectadas por el coronavirus pertenecen a la actividad de la minería. En segundo lugar, podemos decir que la información última que nos ha entregado Cochilco en respecto de la producción, las estimaciones de Cochilco es que las pérdidas de producción de cobre para nuestro país por coronavirus van a alcanzar aproximadamente unas 73.466 toneladas. Esto es para el 2020 completo. Aquí se hace una proyección de lo que ha ocurrido hasta ahora, y por eso que hay algunos documentos que indicaban 10.000 toneladas, pero esta es una proyección por todo el año 2020. A pesar de eso, Chile es uno de los países
en donde vamos a tener uno de los menores impactos en proporción a la producción de cobre. Y por eso puedo exponer que en el caso de Panamá, cuya producción es de 297.500 toneladas, van a bajar un 24,7%. En el caso de Mongolia, que tiene 305.000 toneladas, van a bajar un 12%. En el de México, un 8,2%, Perú, 4,1%, Canadá, 3,3%, Chile, 1,3% y Australia, 0,2%. Esa es la proporción de lo que va a afectar en el tema de producción a el resto del mundo comparado con Chile. En las faenas chilenas que han sido afectadas por el coronavirus, podemos decir que casi todas tienen una afectación similar, excepto, como dije originalmente, aquellas que tienen relación con la construcción de proyectos en donde existe un número muy importante de trabajadores que fueron desmovilizados como una medida activa para evitar el contacto entre las personas y cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Es así como podemos decir que en el caso de Arica, en donde tenemos 5 faenas monitoreadas, hay un contagiado y 180 trabajadores desmovilizados. Tarapacá tenemos No se escucha, ministro. $1,310. ¿Hay algo que aparece en el... El nuestro parece que se cayó. Ahí ya se reconectó. Tiene que darle nuevo al ministro de micrófono. Otro micrófono. Collahuasi, que ha comprado equipos para hacer detección temprana de exámenes de coronavirus, de Codelco, de Antofagasta Mineral, de BHP y de varias otras empresas que seguramente el señor Villarino va a exponer mejor que yo porque conoce directamente, pero que suman aproximadamente unos 17.000 millones de pesos de ayuda para enfrentar el coronavirus. De pesos de ayuda para que se han adoptado en la pequeña y mediana minería con la finalidad de poder acompañar a este sector en un momento y medidas que se han adoptado en la Empresa Nacional de Minería, en donde solo tenemos a una persona, funcionario, que ha estado afectado por coronavirus, pero que ya está en la fase final, está bien y se está recuperando. Tenemos en el caso del ENAMI una operación de continuidad operacional y funcionamiento casi completa. Se han tomado medidas como, por ejemplo, en los anticipos, en caso de que dentro de los 12 días siguientes a la entrega del mineral por parte del productor no esté en la ley el mineral que indique el laboratorio, se le va a entregar el 40% adicional del anticipo cuando la pasta es cobre, es decir, a los 12 días tiene un anticipo del 90% a lo menos,
y si aún no están las leyes, y si es de un 25% adicional cuando la pasta es oro, es decir, 12 días en el caso del oro. También se ha dispuesto de un sistema de seguimiento a los productores que por alguna razón no han entregado al ENAMI para los efectos de determinar cuál es la razón y la manera en que se les puede ayudar. Se ha prorrogado los padrones mineros en forma automática el mes pasado y entiendo que este mes nuevamente por 30 días más se ha prorrogado, lo que significa menos trámites y una posibilidad de no venir a lugares en donde se pueden contagiar. Después se ha dispuesto créditos e instrumentos de fomento por montos que después puedo explicarle o que Robert seguramente les va a mostrar. Una nueva forma de pago. Esta ha sido una iniciativa que por largo tiempo habíamos querido que se implementara, pero que hoy día se hace con la finalidad de poder evitar los contagios y los trámites, pero que puede ser, a mi juicio, un tema que también va a ayudar en el tema de seguridad. Esto es permitir a aquellos productores que le den su autorización a la Empresa Nacional de Minería hacer traspasos electrónicos a sus cuentas o seguir y continuar con los cheques o con valevistas, que es la alternativa. Finalmente, decir que la Empresa Nacional de Minería está sustentando a $2.86 por todo el año 2020 para los efectos de poder ayudar a la pequeña minería, especialmente tomando en cuenta que el precio está hoy día a $2.34, ¿no? Y eso significa que si uno toma en cuenta que el año pasado se sustentó a $2.98, significa que este sector no ha tenido por esa vía un golpe a los ingresos y a las liquidaciones que posteriormente se le entregan. Entiendo que hay otras medidas, don Robert, si le pueden dar la palabra a don Robert Maynicol, vicepresidente del ENAMI. Hola, muy buenas tardes. Las medidas yo creo que usted las resumió bastante bien, ministro. Yo agregaría a esas medidas el que todas las medidas que hemos tomado respecto de nuestra gente son muy similares a las que comentó el ministro, pero nosotros tenemos una situación especial que es el contacto diario con productores mineros que vienen de distintos sectores. Y ahí en todos los poderes de compra hemos tomado medidas de manera de minimizar el contacto entre nuestra gente y los productores mineros y con eso asegurar que no hay posibilidades de contagio. Hemos puesto alcohol gel, hemos puesto túneles sanitizantes de manera de asegurar eso y ha funcionado bastante bien. En el contacto que hemos tenido con los productores mineros, nos hemos contactado con más de 700 productores y hasta el momento tenemos solamente 4 productores detenidos. La semana pasada teníamos 6, todos por precaución. La semana pasada estos 6 productores que estuvieron casi 3 semanas detenidos eran todos de la zona de Copiapó que entregaban en Planta Mata. Hoy día tenemos 4 productores mineros, 1 de Taltal y 3 de Ovalle, todos ellos detenidos por precaución, es la decisión que tomaron. Y seguimos avanzando en ese aspecto. Respecto de la sustentación que mencionó el ministro, el análisis que hemos hecho es que nosotros tenemos fondo de sustentación hasta a los precios actuales. Si es que el cobre se mueve entre $2.30 y $2.40, tenemos fondo de sustentación hasta fines del año 2021, así que no vemos un mayor impacto hacia la pequeña minería. De hecho, la pequeña minería se ha visto afectada por la baja del precio del cobre, pero a la vez se ha visto beneficiado por el alza del precio del dólar, dado que casi el 100% del costo de operación de los productores mineros es en pesos, pierden por el lado de la baja del precio del dólar, pero ganan por el lado del aumento del precio del dólar. Y frente a eso, hoy día ellos están recibiendo más recursos que los que recibirían con un precio del cobre más alto y con un precio del dólar más bajo.
Eso ha sido bastante importante y eso ha permitido que hoy día estamos casi un 12% de mayor alimentación a nuestras plantas, de mayor abastecimiento a nuestras plantas que lo que fue el año 2019, entre enero y marzo del 2019, es un 12% menor que lo que es entre enero y marzo del 2020. Y esto, perdón, Robert, presidente, por su intermedio, a los señores senadores, a la señora senadora, decirles que no solo es bueno enumerar las medidas, sino que dar el resultado de las medidas que se han adoptado. Y aquí quizás uno de los principales resultados es que en vez de haber disminuido o mantenido el abastecimiento de las plantas, que no es un tema simple, aquí ha habido una mayor entrega de mineral a las plantas de lo que ocurrió el año pasado en la misma fecha. Así es, así es. Y lo que obviamente ha aumentado bastante, se nos ha reducido un poco la alimentación de sulfuro de cobre, pero se ha aumentado mucho la alimentación de oro. Dado que el oro está a un muy buen precio, sobre los $1.700, y en el mejor de los mundos, porque a la vez, con un tipo de cambio muy positivo, hay mucha gente que se ha movido, mineros que se han movido del sulfuro de cobre al oro, y eso lo estamos recibiendo. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, tener una mejor producción comparativa con el año anterior, y estamos en un proceso de avance de manera de poder asegurar, nuestro norte es asegurar las plantas abiertas, los poderes de compra abiertos, de manera de que los productores mineros puedan seguir entregando sus minerales, porque si no tuviéramos los poderes de compra abiertos, ahí generaríamos un impacto tremendamente negativo en más de 67, 70 mil personas, que son los que se ven beneficiados directa o indirectamente por esta gestión. Lo único que nos quedaría agregar, presidente, es anunciar que a partir del mes de mayo, o sea, ya la próxima semana, se inician los concursos del FNDR. No sé si puede decirnos cuánto es el monto. No. Dos, del PAMA y del FNDR. ¿Cuánto del PAMA? Estamos van a ser alrededor de 2.200 millones. 2.200 millones en el PAMA. El FNDR es distinto monto que vamos a ejecutar alrededor de 7.000 millones. 7.000 millones en el caso del FNDR. Eso sería, presidente. ¿FNDR de qué región? Podemos mandarle el detalle, pero si queremos, pero dele el detalle de cada región. Hay FNDR vigente en Antofagasta, en Atacama, está un programa vigente y vienen 3 nuevos. En Coquimbo hay uno vigente que va a ejecutar de los 1.000 millones este año. En Maule se abrió uno nuevo. En Biobío aún hay uno vigente. En Los Ríos tenemos en Aysén, hay 2 programas que también se encuentran vigentes y hay uno nuevo de elaboración. Y en Aysén tenemos también ahí, bueno, uno y el 2, y hay otros programas que están en desarrollo como Benito y Magallanes. Muchas gracias, ministro. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia a don Robert McNichol, me imagino a don Francisco Donoso, también de Cochico, y al subsecretario Ricardo Irarrázaval. Yo lo que quisiera, no sé si le parece a la señora senadora y a los señores senadores, poder realizar las consultas ahora al ministro y a quienes están acompañándolo, o prefieren que hagamos después de lo que nos plantea don Joaquín Villarino, poder hacer la consulta global. No sé qué les parece. Hagamos las consultas al tiro nomás. Muy bien. Muy bien. Ofrezco la palabra. Pido la palabra. Tiene la palabra, senadora. Presidente, yo quisiera preguntarle a ambos, digamos, al ministro de Minería y al vicepresidente de la ENAMI, si es que los pequeños mineros y los mineros artesanales saben que están tan bien como nos cuentan en esta comisión el vicepresidente de la ENAMI. Porque claramente no todos los productores pueden cambiarse de una actividad cuprífera a una actividad de oro. Y lo que nosotros vemos es que hoy día la gran preocupación que tienen los pequeños productores mineros
es la generación de empleo. En Chile puede ser que la actividad de la pequeña minería represente un porcentaje dentro de la actividad minera, que en términos porcentuales, de acuerdo a Cochilco, no son más allá del 2 al 10%. Hoy día ellos son generadores de mucha mano de obra en nuestros territorios. Y no hay ninguna medida de apoyo. O sea, cuando aquí se plantea que la medida de apoyo va a ser los recursos del FNDR, eso no es ninguna medida para activar ahora el sector. Entonces, claro, yo cuando escucho ahora al ministro y al propio vicepresidente de la ENAMI, entiendo por qué llevamos 6 semanas pidiéndole al ministro de Hacienda que establezca acciones concretas de apoyo a la pequeña minería, y su respuesta es, ellos están bien. Porque si las autoridades del sector, a diferencia de lo que nosotros hemos visto frente a situaciones de catástrofe que se activan, decisiones y acciones muy concretas que permitan, tal como lo está haciendo hoy día el INDAP con los pequeños agricultores, que iniciada esta pandemia dio de inmediato la orden de terminar con los cobros, las cobranzas de los créditos que estaban vigentes, de poner líneas de acción y líneas de créditos de apoyo directo para capital de trabajo. Hoy día lo que nosotros vemos es que el sector sigue funcionando como que aquí no hubiese pandemia. Si esto fuera así, las grandes empresas no hubiesen recurrido al Estado para pedir que un instrumento que se ha utilizado históricamente, como es el FOGAPE, para la pequeña minería se ponga también a disposición, para la pequeña empresa se ponga a disposición de ellos. O sea, aquí pareciera que el único sector que no está enfrentando la envergadura de esta crisis es la pequeña minería y la minería artesanal a través de la ENAMI. Entonces, yo quisiera preguntar si los pequeños mineros saben de esta realidad en la que nos cuenta el vicepresidente de la ENAMI y el ministro presidente. Porque aquí parece que tenemos, como me lo decía una dirigente de la región con quien les estoy transmitiendo esta sesión, en qué país vivimos, en países absolutamente distintos al parecer. Y la pequeña minería necesita de acciones y de medidas distintas. El ministro las conoce muy bien porque fue senador de una zona minera y parlamentario durante muchos años. Y por lo tanto, él conoce que aquí se requieren medidas distintivas, urgentes, para el sector de la pequeña minería y la minería artesanal. Eso, presidente. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al ministro. Sí, presidente. Decirle que, por su intermedio, que no hay tal que no ha habido medidas. En primer lugar, porque por primera vez desde hace mucho tiempo, y por supuesto que conozco esto porque fui senador por esa región, por la región de Atacama, que es una región minera, por primera vez los productores mineros pueden suspender el IVA hasta el mes de junio y pueden suspender los PPM, el impuesto a la renta, hasta el mes de julio. Eso no había ocurrido nunca, porque las medidas que se adoptaban para otros sectores nunca se aplicaban para la pequeña y mediana minería, y hoy día lo pueden hacer. Pero en segundo lugar, cuando se habla de la agricultura y del INDAP, resulta que en la agricultura no hay un precio de sustentación que les permita comprar las papas o las manzanas o la uva a un valor determinado para proteger a los productores, como ocurre con este sector y con el esfuerzo que ha hecho este gobierno, porque nunca se sustentó tarifa a $2.98, ni menos a $2.86, como está ocurriendo hoy día. Pero además de eso, estoy diciendo... Pero eso porque tenemos ley, ministro. No es porque tenemos ley. ¿Puedo terminar, presidente? ¿Puedo terminar? Sí. Usted me dice, o me da la palabra o me... No sé. ¿Usted quiere...? Tiene la palabra, ministro. Presidente, en segundo lugar, respecto de los recursos del FNDR que se dice que eventualmente no serían importantes, puedo decirle que recursos del FNDR tenemos para ejecución estimada para este año en la región de Antofagasta 419 millones, en la región de Atacama 733 millones, en Coquimbo 2.000 millones, en Maule 154 millones, en Biobío 554 millones, en Los Ríos 77, en Aysén, y así sucesivamente. Nunca se entregaron recursos del FNDR como ahora a lo largo del país. Solo se entregaban en algunas regiones y hoy día se está entregando y se va a terminar
con cerca de 30.000 millones de pesos de apoyo. Y después en el tema del PAMA, que aquí está la encargada del PAMA, son recursos que van directo al sector de la minería y que parten ahora en mayo con los proyectos que se van a iniciar, y no son pocos recursos. Entiendo por las medidas que se va a hacer además por correo electrónico y por este sistema para que la gente no tenga que ir a postular, y por lo tanto hay una cantidad importante de recursos que quisiera pedirle al vicepresidente si pudiera concretar en otras medidas, ¿no? Sí, perfecto, ministro. A ver, más que en otras medidas, a mí me gustaría dar algunos datos respecto de lo que se le ha entregado a los mineros durante este tiempo. Por tonelada de mineral producida, promedio óxido sulfuro, el año 2000, enero-marzo del año 2019, el promedio por tonelada eran 25.223 pesos que se pagaban a cada productor minero. En este año 2020, entre el promedio de enero y marzo, es 31.168 pesos lo que se le ha pagado por tonelada producida a cada productor minero. Y eso es lo que justifica que hoy día hayan más toneladas entregadas que el año pasado. Yo creo que ahí, no sé si aquí estos temas, claro que son discutibles. Siempre la oposición va a encontrar que es poco lo que el gobierno está entregando. Pero estas son cifras específicas, no las hemos inventado nosotros, son las cifras de Cochilco y del ENAMI, que son un organismo técnico del Estado, y el otro una empresa del Estado que por primera vez está teniendo estos resultados. Junto con lo anterior, podemos sumarle a lo anterior que el año 2020... La inventamos nosotros, ministro, los pequeños mineros, que están abandonados. Eso es lo que dicen los pequeños mineros. Eso es lo que dice usted, senadora. Yo tengo reunión con ellos permanentemente. El año 2020, nosotros hemos recibido hasta el momento 615.189 toneladas de mineral respecto en el periodo de enero-marzo, respecto del año 2019, que recibimos solamente 550.469 toneladas de mineral. Si nosotros sumamos los dos valores anteriores, ese 23,5% adicional en precio por tonelada, más el 12% más de mineral que hemos recibido, hasta el momento le hemos entregado al sector minero en lo que va del año por tarifa, porque ellos se lo han ganado en lo que hemos comprado sus minerales, 9.150 millones de pesos respecto de 7.120 millones de pesos que habíamos entregado el año 2019. Esos son los números que tenemos. Ahora, esto claramente no es un abandono. Yo entiendo que cuando se le entregan más recursos, porque se entregaron más toneladas a los mineros, bueno, no, es difícil entender el abandono del que usted, senadora, habla. Pues. Ahora, la semana pasada yo recorrí desde Santiago hasta Taltal todos los planteles mineros. He estado en conversaciones con el presidente de la Asociación Minera de Taltal, con los presidentes de las asociaciones mineras de Copiapó, tanto don Eduardo Catalano como don Joel Carrizo. He estado conversando con algunos productores de Vallenar, con la gente de Ovalle hemos tenido algunas conversaciones, en especial por un impasse que se produjo en la manera del pago de esas tarifas cuando cambiamos de cheque más que a transferencia a vale vista. Con la transferencia no hemos tenido problemas, hemos tenido más problemas con el vale vista, y en general, y también con el señor César Aguirre, vicepresidente de la Asociación Minera de Illapel, los que me han planteado que están tranquilos en ese aspecto. Nosotros les explicamos que el precio de sustentación estaba haciendo su función asociado al precio del dólar. Ellos se quedaron tranquilos. Lo que sí nos pidieron más apoyo en terreno y más apoyo en esto de que los pagos sean lo más rápido posible, y por eso tomamos esa decisión de que a los 12 días esté la ley definitiva o no esté la ley definitiva, a los productores de cobre se les va a haber pagado el 90% del valor de su lote, de su producto, y a los productores de oro el 75%, de manera de que no se produzcan
no se produzcan problemas en los flujos de caja de ellos. Entonces, también se hizo un esfuerzo bastante grande el año pasado, que eso fue el año pasado y por eso no lo comenté, en bajar las tarifas de la ENAMI. La tarifa de la ENAMI para óxidos bajó del año pasado a este año en $2,5 y la tarifa para sulfuros bajó en $5. Eso es una inyección 4,69 para ser exacto. Y eso es directo al beneficio de los productores. Lo hemos apoyado con que faciliten, con que faciliten los trámites, renovándole el empadronamiento sin necesidad de presentarse, de manera de que puedan seguir haciendo su trabajo. Siempre quedan cosas por hacer, siempre nos gustaría hacer más, pero creemos que hasta el momento el esfuerzo que se ha hecho y el compromiso de todos los trabajadores de la ENAMI que siguen recibiendo los minerales, que hemos ido reemplazando a la gente. Tenemos un 25% de nuestra votación, porque tenemos 45 trabajadores de más de 70 años, porque tenemos 118 trabajadores que tienen o hijos o que tienen abuelos que cuidar y que no pueden hacer su trabajo. Tenemos una serie de personas que están en teletrabajo y seguimos recibiendo los minerales porque estamos convencidos que la mejor manera de apoyar en este momento a la industria, y creemos que así lo entienden los productores mineros, es manteniendo los poderes de compra abiertos para que puedan seguir recibiendo y entregando estos recursos. Donde sí esto está golpeando mucho más es en la mediana minería. La mediana minería, señor ministro, y yo se lo he comentado, ahí estamos más complicados. Los productores de la mediana minería están en una situación más delicada y estamos trabajando con ellos de manera de ver cómo los apoyamos desde la perspectiva que puedan producir más y generen mayores ingresos, y hasta el momento no nos ha ido todo lo bien que nos gustaría, pero seguimos avanzando en ese aspecto. Oye, Alejandro, una pregunta, mira. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos y son valorables, pero hay un tema, cuando uno conversa con los pequeños mineros, que plantean, es que el Fondo de Estabilización creo que es hasta 2.000 toneladas. Funciona hasta ahí. ¿No se podría aumentar un poco el monto del Fondo de Estabilización a 3.000, 4.000 toneladas? Que es una cifra igual pequeña y creo que en estos momentos eso podría ayudar a mejorar un poco las condiciones, porque creo que el precio del cobre, evidentemente, usted lo señalaba bien, bueno, ha bajado el precio del cobre, pero ha subido el dólar. A lo mejor aumentar un poco el tramo, el total de fondo de estabilización podría ayudar también a esa pequeña minería, que es una minería a preservar, porque creo que la minería mayor, mediana, mayor, se defiende, tiene más elementos para defenderse. Ministro. Este es un tema de larga data de discusión. Sin embargo, ha habido sectores que se oponen a modificar este criterio, pero usted tiene una idea nueva que es producto de la situación que se está viviendo ahora. Pero en términos normales, hay sectores que se oponen a que se le entregue ayuda a sectores más grandes, a sectores que tienen posibilidad de acceso a los bancos y los demás. Ahora, pero uno de los sectores... 3.000 toneladas no creo, ministro, que sea una minería grande, ¿no? No es una minería grande. Lo que pasa es que hay un tema con la dirección de presupuesto, que en la ley de presupuesto habitualmente lo consagra, y por lo tanto a nosotros nos tocó muchas veces discutir este tema y sin embargo no hubo cambio. Ahora, usted está dando un argumento nuevo en el sentido de que estamos frente a la situación de la pandemia y en la reunión que tenemos esta semana con el ministro de Hacienda vamos a llevar también esa idea, ¿no? Oye, Alejandro, ¿te puedo hacer la palabra, Guido? Sería el colmo que estuvieran disponibles a cambiar la cantidad de toneladas y medidas concretas de apoyo a la pequeña minería y a la minería artesanal. O sea, ya sería la guinda de la torta, en donde la única preocupación tienen las grandes empresas, la mediana minería, que efectivamente puede ir a la banca. Senadora, tenía la palabra Guido y después, si usted la solicita, se la damos. Oye, yo te quisiera plantear, Alejandro, aprovechando que está el ministro, yo tuve una conversación con la Federación del Cobre de los sindicatos. Y creo que es muy importante que Codelco dialogue con los sindicatos. Yo, ministro, te lo quiero pedir,
porque sabes que si no yo le voy a pedir además a Alejandro volver a invitarlo. Yo te voy a pedir, Alejandro, que nosotros vayamos como comisión a Codelco y nos instalemos ahí con los representantes de Codelco, de los sindicatos, hasta que los reciban. Yo considero que es una forma de autoritarismo encubierto, casi de fascismo, ¿no? Que una institución como Codelco, que le pertenece a todo el país, ni siquiera quiera dialogar con los trabajadores. Me parece vergonzoso. Y yo te pido de verdad que si no lo reciben, nosotros como comisión vayamos los 5 senadores con Yasna Proboste y nos instalemos en la oficina de Codelco hasta que lo reciban. Considero que es una falta de respeto al Congreso que se lo hemos pedido, es una falta de respeto a los trabajadores, pero te digo de verdad, a mí me parece que es una forma de autoritarismo solapado, de desprecio por el mundo sindical y laboral, que yo considero que es inaceptable. Entonces, me parece que yo no quiero hacer un juicio de valor de estos nuevos ejecutivos, pero un mínimo que uno les pide, yo no les estoy pidiendo que acepten los puntos de vista que ellos tengan, que se dobleguen, que capitulen, que renuncien a sus puntos de vista. Lo que les estoy exigiendo es que estén disponibles a escuchar y al diálogo. El que no haya diálogo y el que ni siquiera le conteste los llamados telefónicos, no solamente ofende al mundo sindical, ofende a todo el mundo y particularmente a esta comisión, que reiteradamente le hemos señalado la importancia de hacerlo. Entonces yo lo que te quiero pedir es eso, y si no hay una respuesta, nosotros vayamos con prensa y nos instalemos allá en la oficina central de Codelco hasta que reciban a estas personas. No puede ser, no es aceptable. Yo estoy de acuerdo, estoy seguro que el ministro estará de acuerdo conmigo que el diálogo no empequeñece, que el diálogo no significa renunciar a su punto de vista y que tiene que restablecerse. Me parece, Guido, nosotros lo vimos en la última reunión que tuvimos, lo conversamos, enviamos, no sé si el oficio que se envió por parte de la comisión ha tenido respuesta por parte de Codelco, señor secretario. No hemos tenido respuesta, señor presidente. Respecto de ese tema, porque yo esta semana conversé con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y Codelco los recibió como dirigente. Creo que ese es un tema en donde el senador Girardi tiene razón. De hecho, este ministro en la Junta de Accionistas realizada la semana pasada en representación del presidente de la República le representó al directorio de Codelco que el gobierno está preocupado y que le interesa que tengan la mejor relación posible entre la administración y los dirigentes sindicales. Y ese es un tema que yo entiendo que, por la información que Patricio Elgueta me dio esta semana, se habría resuelto y se está conversando, incluso generando mesas de trabajo. Y el propio presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre es quien me lo ha manifestado, no me he enterado por los medios de comunicación. Así que le agradezco su preocupación, senador, pero creo que este es un tema que se ha superado y yo espero que se supere en forma permanente, no solamente por una vez. Gracias, ministro. Me gustaría consultarle a nuestro secretario si la solicitud que nosotros le hicimos en su momento a Codelco tuvimos respuesta. A la fecha no, señor presidente. A la fecha no, señor presidente. ¿Me escucha? Ahora sí. A la fecha no, señor presidente. Ya. Queda claro. Yo quiero solamente informarles que en la próxima sesión vamos a invitar justamente a solicitud de ustedes también y vamos a invitar para ver la situación concreta de Codelco y vamos a invitar también a los dirigentes sindicales. Por lo tanto, la próxima sesión va a tener esa preocupación que tienen todos ustedes. Yo quisiera aprovechar también, presidente, al ministro hacer dos consultas. Una, se la podría hacer también a don Joaquín Villarino respecto a cómo ven la demanda de cobre en el mundo. Y en segundo lugar, consultarle al ministro, usted habló de todos los trabajadores desmovilizados de la minería, pero no me entregó la cifra de mi región, que es una región muy importante. Codelco todavía, con los recursos que está recibiendo, está teniendo utilidad en teniente. Y por último, también que nos informen, también se lo hago, la cantidad de trabajadores con suspensión de contrato, porque una cosa es liquidar trabajadores, es decir,
indemnizar y terminar la relación laboral, y lo otro es con la suspensión de contratos. Si tienen alguna información al respecto. Presidente, la cifra de trabajadores desmovilizados al 20 de abril de su región son 1.622. Es que se había faltado, ministro. Pero ahí son 1.622. Yo le puedo mandar esta información región por Y región. ojalá nos pudieran dejar esa información en la comisión. Por supuesto, se la entregamos. Esa información regional. Ok. Bien, le ofrezco la palabra a don Joaquín Villarino, a nombre que representa al Consejo Minero y a todas las empresas de minería de nuestro país. Muchas gracias, don Joaquín. Gracias a usted, presidente, por su esta intermedio. Le agradezco la invitación que me hacen para hacer un comentario sobre la situación de la gran minería del país. Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que el ministro ha hecho una exposición bastante detallada de las medidas que hemos tomado para garantizar de alguna manera la continuidad operacional del sector hasta ahora. Esto nosotros se lo hemos informado no solo a él, sino que además a los ministerios de Economía, Hacienda y Salud, donde además hemos ido desarrollando un trabajo paralelo para ir teniendo aprobaciones de protocolos que están aplicando las compañías mineras, las grandes compañías mineras, tanto para el transporte como para la habitabilidad, como para eventualmente el hospedaje de trabajadores que no perteneciendo a la región donde trabajan presenten síntomas o incluso sometidos a algún examen diera como resultado que tienen el virus. Esto simplemente es para cerrar el círculo de lo que señaló el señor ministro, en el sentido de que esta es una industria que durante los primer mes y medio o 2 meses de situaciones más extraordinarias en el trabajo, ha tenido poquísimos contagiados, con un protocolo de seguimiento y cuidado bastante estricto que permite, por lo tanto, saber quiénes han estado en contacto con las personas que presentan síntomas y, por supuesto, con las personas que aparecen con el virus. La mayoría de las personas que trabajando en el sector minero tienen virus hasta ahora. Además, hemos podido constatar que son personas que se han contagiado en otros lugares, no dentro de las faenas mineras. También, como dijo el señor ministro, nosotros lo que hemos visto es una continuidad operacional de nuestra faena, pero una paralización de los proyectos de construcción, y las razones son evidentemente razones de sanidad. Los proyectos de construcción tienen más gente de otras regiones, pero además no solo es ese el problema, sino que normalmente son campamentos transitorios donde habitan al menos 2 personas por habitación al mismo tiempo, cosa que no ocurre en los demás campamentos donde hay rotación por turnos uno y uno. Entonces, estas situaciones han llevado a tomar estas medidas por ahora, mientras podemos señalar que en el tema de operación continuamos trabajando. En promedio, en la gran minería del país hay una disminución de trabajadores directos en aproximadamente de un 35%. Tenemos faenas con 10 o 20% menos de trabajadores y otras faenas hasta con un 50% menos de trabajadores. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra postergando algunas labores al interior de los yacimientos que significan en el fondo preparar el yacimiento para una explotación futura, sin tomar ningún riesgo de tipo ambiental, laboral o de seguridad de la infraestructura. Esto significa que durante este año es probable, según no las cifras de Cochilco, algunos estudios de consultoría externa, no son cifras del Consejo Minero, pero hemos visto que la pérdida de producción podría ser un poco mayor de la que se ha señalado, y podríamos llegar a aproximadamente 320.000 toneladas, es decir, un 5,5% de producción de cobre, de continuar las cosas tal como están. Esta pérdida de producción podría repetirse el año que viene si es que nosotros no logramos poner cuanto antes en marcha un régimen normal de explotación de los yacimientos. La principal motivación, la principal preocupación que tienen hoy día las grandes compañías mineras es la salud de sus trabajadores, y por lo tanto, si esto significa sacrificar producción, no hay problema en que ello ocurra. Lo que sí también creemos es que si tomando las medidas de salud y seguridad podemos continuar operando y continuar aportando al país con buenas fuentes de trabajo y sobre todo con la recaudación fiscal que implica la actividad minera, debemos hacerlo. Creemos que un Estado un sector privado que no factura significa un Estado que no recauda,
y un Estado que no recauda significa que muchos de los beneficios que estamos viendo hoy día no se van a poder seguir postergando en el tiempo y por lo tanto apremia, urge que las empresas y los sectores productivos que pueden retomar la actividad con las medidas y protocolos de seguridad adecuados lo hagan. Nosotros además, desde otro tema que tocó el señor ministro y que me gustaría comentar, hemos trabajado muy de cerca con el gobierno, con los ministerios de Minería, por cierto, Ministerio de Salud y Hacienda, para hacer posible que esta continuidad operacional se materialice. Hay que pensar que nosotros tenemos muchos trabajadores que conmutan, no viven en las regiones donde trabajan, viven muchas veces en regiones que están sujetas a cuarentena, que están sujetas a restricciones de circulación, y esto requirió todo un protocolo de funcionamiento, y quiero aprovechar de agradecerle al señor ministro por el trabajo que ha hecho, especialmente el señor subsecretario de Minería, que ha permitido que esta continuidad operacional se vaya materializando. Es a través de estos mecanismos de flujo permanente de información con el gobierno que creemos que este es un sector que se encuentra hoy día bien comprendido por las necesidades que tiene para seguir funcionando y que respondiendo a las necesidades que tiene el país hasta ahora. Desde otra perspectiva, creemos que ha sido importante el trabajo colaborativo y colectivo que hemos hecho para ir en ayuda de la ciudadanía, especialmente de los más afectados en las regiones mineras. En el fondo que está manejando la Confederación de la Producción y el Comercio, el sector minero ha aportado hasta hoy en día aproximadamente 20.000 millones de pesos. Esos 20.000 millones de pesos han sido administrados y siguen siendo administrados directamente por las compañías mineras. Y la razón para no entregar su gestión al fondo, que es lo que han hecho el resto de los sectores productivos, ha sido por nuestra principal preocupación para que estos fondos vayan directamente a las regiones mineras y no se queden en otras regiones. Nosotros sabemos perfectamente que hay una demanda sentida de las regiones mineras porque más recursos provenientes de esta actividad queden allá y creemos que esta es una oportunidad para que lo anterior ocurra. De hecho, por ejemplo, en la compra de ventiladores para ayuda respiratoria, el sector minero va a traer aproximadamente 50 nuevos respiradores y el destino de esos 50 respiradores son todos a regiones mineras y estamos viendo cuáles son los hospitales que tienen capacidad de gestionar este tipo de infraestructura porque no cualquier hospital tiene al personal capacitado y la infraestructura para realizarlo. Entonces, adicionalmente a eso, no todas, pero muchas de las compañías mineras han ido tomando medidas para ayudar a los proveedores, a los contratistas. Existen fondos especiales que están trabajando en este sentido para contribuir a que toda la cadena productiva sobreviva y no solo las grandes compañías que, como hemos visto en noticias de ayer, también comienzan a sufrir. Vimos cómo en el caso del Abra vamos a tener un impacto por disminución de producción y disminución de número de trabajadores. Es importante señalar este punto, es lamentable la situación que ocurrió, pero es importante señalarlo porque esto de alguna manera empieza a demostrar que incluso las grandes compañías mineras no son resilientes absolutamente ni resisten cualquier escenario. Escenarios de tipo con precios de la libra de cobre como el que estamos teniendo hoy día bajo los $2,4, significa que un 20% de la producción del país está ocurriendo con pérdidas, digamos, en sus costos totales, no en el costo operacional. Un 20% total de la producción. No todo ese 20% va a cerrar. Esta es una industria que habitualmente es resiliente, sabe que opera en ciclos y por lo tanto tiene periodos más buenos y periodos más malos. Este es un periodo más malo porque a esa restricción de precio que estamos viendo en los mercados internacionales o baja de precio se ha sumado además los apremios que estamos teniendo a propósito del coronavirus, que ha significado menos dotaciones y mayores esfuerzos. Por ejemplo, los costos de transporte que estamos teniendo por algunas de las medidas que explicaba el señor ministro se han incrementado de manera importante y la postergación de ciertas inversiones y sobre todo los proyectos de construcción también tienen costos importantes, etcétera. Y eso es lo que permite señalar que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el futuro de la industria. Y aquí me gustaría resaltar un último aspecto vinculado con el futuro. ¿Qué va a ocurrir hacia adelante? ¿Cómo vamos a enfrentar esto hacia adelante? Yo creo que esta realidad nos demuestra que muchas actividades del país
tienen periodos de aguante sin que exista mucha actividad, pero las grandes empresas también, las medianas por cierto, y las pequeñas sin lugar a dudas, las grandes también sufren en periodo de crisis, sufren porque sus medianas y pequeñas empresas que le proveen sufren, pero sufren porque en la práctica se transforma o viven en un ambiente donde existen más dificultades logísticas, se incurren en mayores costos. ¿Qué significa esto? Que con precios que no debieran moverse muy al alza en el mediano plazo, porque la situación mundial no debiera haber una reactivación económica muy rápida en el mediano plazo. Con los cambios y la incertidumbre que existen, seguir estableciéndole más cargas a este sector significa que podemos ver más casos como el que mencionaba anteriormente, en que se disminuye la producción o incluso se despide gente. Y por eso yo tendría mucho cuidado en algunos proyectos que se están tramitando en el Congreso y que de alguna manera le van a significar o implicar mayores cargas al mundo empresarial en general y al mundo minero en particular. Me refiero, por ejemplo, a el proyecto de ley que disminuye la jornada laboral. En este escenario que estamos viviendo no parece ser una muy buena idea disminuir jornadas laborales, porque eso significa en la práctica, en la vida real, mayores costos, y mayores costos significa, con los precios que tenemos y con la realidad que estamos viviendo, la probabilidad que hay empresas que terminen por no ser viables. Lo mismo ocurre con el proyecto de royalty que está en la Cámara de Diputados. Es decir, si a la carga tributaria actual que tiene la industria minera, que ya es la segunda carga tributaria más alta del mundo después de la de Australia, se le impone un nuevo royalty, la verdad es que va a producirse un problema grave en muchísimos yacimientos mineros que hoy día están en la línea de flotación por muchísimos motivos como los que he señalado y otros que podría darles en su minuto sobre este proyecto. La reactivación además requiere que todos hagamos un esfuerzo, así como el sector está haciendo un esfuerzo con estos protocolos y esta asunción de mayores costos, también requiere que el sector público poco a poco se vaya reincorporando a sus labores. Por lo tanto, proyectos de ley como el que han estado promoviendo algunos funcionarios del sistema de evaluación ambiental, que lo que quieren es que se suspendan todos los plazos y que no se otorguen más permisos por ahora, y la verdad que va en directa colisión con el desarrollo de la actividad, y no solo de esta, sino que otras muchas actividades que requieren de alguna manera relanzarse, reactivarse, con todas las medidas de precaución que se quiera. No quiero con esto decir que bajo ningún concepto haya que sacrificar medidas de salud, que haya que sacrificar medidas de salubridad. Al contrario, entendemos que esto es una nueva normalidad, que esto es un retorno seguro y que ya no se pueden hacer las cosas como se hacían antes, que se tienen que hacer de una manera distinta, pero creemos que se pueden hacer de una manera distinta que compatibilicen el que haya un relanzamiento de la actividad económica junto con un resguardo y cuidado de la salud de los trabajadores. Sobre algunas de las preguntas que hacía usted, señor presidente, respecto a la demanda futura, hemos visto cómo existen yacimientos relevantes, sobre todo en Perú, en Sudáfrica, que han estado paralizados. Otras industrias en el mundo, como es el caso de la australiana, el caso de la norteamericana y el caso de la chilena, han seguido funcionando. Debiéramos tener un impacto en la oferta, sin lugar a duda, en el mercado internacional, pero también debiéramos tener un impacto en la demanda. Yo no he visto cifras que me permitan darle aquí algunos resultados más puntuales, pero lo que sí es cierto es que se ve que China, que es el consumidor de aproximadamente el 50% del cobre del mundo, está hoy día relanzando su actividad y estaría, bueno, según se dice por algunas personas, en torno al 90% de su actividad económica. Eso es una estupenda noticia para Chile, sin lugar a dudas, que tiene como uno de sus principales clientes a China, pero tiene también que pensarse, y es una buena noticia además porque China tiene una demanda de cobre en gran medida para consumo interno, y esas son dos buenas noticias. La mala noticia es que parte de ese consumo va a parar a mercados internacionales con productos de la industria china, y hay otros mercados internacionales como el europeo o el norteamericano que hoy día están pasando por situaciones más complicadas. Y por lo tanto, debiéramos ver entre la disminución de la demanda producto de esta situación atípica en los mercados y la paralización de algunos proyectos, producto también de la misma situación, un ajuste entre oferta y demanda en el mediano y en el corto plazo. En el largo ya comienzan algunas voces a decir que debiéramos tener restricciones o decir una diferencia en que la demanda
va a ser mayor que la oferta y por lo tanto deberemos tener una presión al alza de los precios. Pero en esto prefiero no especular y solo señalar que lo que nos parece relevante es continuar con la producción en el país, estando muy preocupados por la salud de nuestros trabajadores y de esta manera contribuir a la reactivación económica desde el sector y también continuar contribuyendo a las regiones en la ayuda que estamos haciendo a instituciones y a comunidades específicas que lo están requiriendo. En principio no tengo noticia, lo cual no quiere decir que no vaya a ocurrir, no tengo noticia de empresas que estén pensando en despidos masivos ni en reducciones de producción. Sí tengo noticias de algunos yacimientos que están pasando por momentos de premura y de apriete, pero por lo menos por los próximos 2 meses es probable, muy probable, que no debiéramos ver situaciones de despido o pérdida de fuentes laborales directo en el sector minero y espero que así sea. Eso es lo que le puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, Joaquín. Aprovechar que usted nos podría hablar algo del litio. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Nosotros no tengo empresas socias del Consejo Minero que exporten litio, pero la información que tengo es que tanto el mercado del litio como las exportaciones de las 2 grandes empresas chilenas que exportan litio han seguido una ruta normal y no hay grandes sobresaltos en este mercado por ahora. Esto es lo que pude recabar hace 2 semanas a propósito de una pregunta similar a la suya por algún inversionista extranjero. Hasta ahora, la situación del mercado como de las exportaciones y producción en Chile sigue bajo un régimen relativamente normal. Muchas gracias, Joaquín. Y aprovechar a hacerle la misma pregunta al ministro. Presidente, la información que tenemos respecto de la situación de la producción de litio es que ha tenido un efecto similar al resto de las actividades económicas, especialmente porque dirigentes sindicales de las faenas, de las 2 faenas que producen litio en Chile, le han exigido a las empresas, le han pedido a las empresas medidas especiales para los efectos de tener barreras sanitarias o aduanas sanitarias que hagan que no se traiga a personas infectadas que trabajan en estos proyectos, pero que no viven en esas regiones, porque hay algunos proyectos que tenían proyectos especiales de ampliación. Uno de los proyectos, en el caso de SQM, entiendo que se suspendió por un tiempo, por mientras está el tema de la pandemia, y que se ha llegado a acuerdo con las localidades cercanas a estos proyectos para los efectos de poder resguardar el ingreso de personas que en la línea de lo que este ministro y el gobierno ha planteado, ojalá se siga operando esos proyectos con trabajadores de las regiones en donde están ellos. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a la senadora Proboste. Muchas gracias. Quisiera solicitar si es que podemos conocer estos protocolos de los cuales nos habla el señor Villarino, que pudieran hacerles llegar a la comisión, porque precisamente la semana pasada yo tuve reuniones tanto con la Confederación Minera como con la Federación Minera de trabajadores que nos hubiese encantado que hubieran estado en el día de hoy en la sesión, porque así se escuchan las 2 versiones, digamos. La versión de los trabajadores que durante, tal como ellos lo decían, las 6 de la mañana y las 8, que es el desayuno, viven las aglomeraciones en los comedores. No hubiese gustado escuchar a los trabajadores que ven que no se toma ninguna medida distinta de distanciamiento social en los traslados. Entonces, bueno, entiendo que eso lo vamos a tener la próxima semana en la sesión de la Comisión de Minería, pero sería bueno tener y conocer los protocolos. Ahora, me gustaría preguntarle al Consejo Minero, porque resulta un tanto contradictorio escuchar que por parte de las autoridades del sector, que están en el día de hoy también
compartiendo este espacio, tanto el ministro como el vicepresidente de la ENAMI señala que el precio, o sea, si para la pequeña minería las cosas están bien, con mayor razón deberían estar para las grandes empresas mineras. Entonces, ¿cómo se justifica la cantidad de despidos que ya ha anunciado la compañía minera Laura? Eso, presidente. Los protocolos se los hago llegar, por su intermedio, presidente, los protocolos se los hago llegar durante el día de mañana probablemente. Son protocolos de traslados, protocolos de casinos, protocolos de habitabilidad. Las grandes compañías en general están aplicando estos protocolos, los han acordado y he visto imágenes además de cómo lo han hecho. Pueden haber excepciones, en eso usted podrá tener alguien que esté diciendo lo contrario, pero existe una férrea voluntad de que así sea y hemos estado trabajando arduamente en eso y he visto la preocupación de las compañías porque aprueben los protocolos y supongo que no será para ponerlos en una repisa, sino que para aplicarlos, digamos. Y además he visto y me consta que están trabajando con menos dotación de la que tienen habitualmente. Es decir, hay compañías mineras como los Bronces que están trabajando con el 50% de su dotación, hay compañías que tienen 35%, que tienen 25% menos dotación, y eso está dado fundamentalmente para cumplir con estos protocolos de salud, de transporte, de habitabilidad. Han bajado a todos los trabajadores que forman grupos de riesgo, como por ejemplo trabajadores de más de 60 años. O sea, ahí los que pueden hacer teletrabajo están haciendo teletrabajo. Pero siempre hay excepciones, digamos, y podemos tener, pero no creo que la regla general sea la irregularidad ni sea el descuido de estos protocolos, y yo creo que la prueba más fehaciente de que esto está funcionando bien, senadora, es que hay pocos contagios dentro del sector minero y que cada vez que hay alguien que presenta síntomas, se baja y se lleva a un centro asistencial no solo a la persona con síntomas, sino que también a las personas con las cuales ha estado o ha tenido relaciones o ha estado trabajando conjuntamente. Es decir, y eso ha hecho además que tengamos menos gente trabajando porque tenemos más gente en cuarentena, aunque no esté enferma en el periodo que está teniendo. ¿Por qué la realidad de la pequeña minería puede ser mejor que la realidad de la gran minería en algún sentido? Bueno, porque la gran minería no tiene precio de sustentación, digamos, y por lo tanto nosotros estamos con los precios de mercado nomás, y por lo tanto si hay algunos que les pueden garantizar 2.80 de funcionamiento, que es un precio que permite sobrevivir con costos que son más altos. Es decir, la situación de Labra, lo han explicado, radica fundamentalmente en que no tiene acceso a esos precios de sustentación y radica en que sus costos de producción superan los 2,35, 2,4 dólares al libre cobre y por lo tanto, si en este minuto está con una faena pérdida, necesita dejarla con el mínimo de producción posible y por eso lamentablemente ha tenido que tomar la decisión que ha tomado. No conozco en detalle la situación de los pequeños mineros, pero he oído atentamente lo que ha dicho el señor ministro y el señor vicepresidente del ENAMI, pero las grandes minerías la gran minería no tiene esos precios de seguridad, ni lo está pidiendo tampoco. Que no se vaya a malentender, señora senadora, de que estoy pidiendo aquí, lo único que estoy sugiriendo o pidiendo que se mire con cuidado aquellas nuevas legislaciones que importan más costos para el sector minero, porque la holgura que mucha gente cree por los tamaños de inversiones que existen no son tales muchas veces, e incluso las grandes compañías mineras, precios de este tipo con las leyes que se está explotando hoy día. Piense que hay yacimientos mineros que se están explotando con leyes del 0,2, del 0,3, con este precio, la verdad es que no resultan rentables del todo. ¿Por qué siguen, me preguntarán algunos? ¿Por qué siguen dándole y no se retiran? Bueno, porque son, tal como decía antes, sectores que admiten que son cíclicos y que pasan periodos que son más malos y nosotros entendemos que la demanda de cobre en el mundo debiera crecer en un mundo que quiere ser más limpio, en un mundo que quiere más conectividad, que quiere más electromovilidad, que quiere cambiar el consumo de combustibles fósiles por movilidad eléctrica y por lo tanto que existe una tremenda oportunidad y hay que esperarla produciendo, digamos. Es decir, si Chile se hubiera quedado asustado con los precios que teníamos a fines de la década del 90 o a mediados de la década anterior incluso, no hubiéramos aprovechado el superciclo con plena producción y habiendo crecido nuestra capacidad de producir y procesar minerales en Chile. Y eso es porque esto es un sector de largo plazo, que mira en el largo, que se
que se traga los ciclos y que es muy resiliente por esa razón. Eso, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Bien, yo quiero agradecerle a nuestro ministro Waldo Procuriza y a... El senador Provence estaba pidiendo la palabra. No la había... Y después yo, Alejandro, después yo, porfa. Ya, perfecto, Guido. De la palabra, gracias. No había escuchado que estaban pidiendo la palabra. No, es que la pedí por chat, presidente, para no meter la cuchara mientras exponían tanto los senadores como el ministro y Joaquín. Ministro y Joaquín, en las regiones del norte, más la sexta región... Rafael, perdón que te interrumpa. ¿Podemos solicitar una prórroga de la sesión por unos 10 minutos, les parece? Sí, yo no tengo problema. De acuerdo con... ¿Para qué habla Rafael? Son las que de alguna manera están menos contaminadas y son las regiones que se definen como las regiones mineras del país históricamente. Y en eso estamos de acuerdo. Nosotros también llevamos algunas estadísticas, llevamos algunos controles con respecto a ese tema. Y es por eso que quizá una de las peticiones más sentidas de la comunidad en general es a las empresas contratistas que dependen de las matrices, de tomar más cuidado porque todos los casos, al menos en Atacama, provienen de gente mayoritariamente que ha venido de otros lugares, ya sea del extranjero, del sur del país, de la segunda región, y que no ha creado este número, haber pasado de 19 a 30 y tantos de una, como dicen los lolos, es porque generalmente la gente viene de afuera, no está, como sostengo yo, el virus no está dentro de la región, sino que muta desde otras regiones a la nuestra y nos crea este problema. Y le hago esta consulta por una razón muy simple, porque pronto vamos a estar en una faena que no tiene que ver con lo de ustedes, sino que tiene que ver con la faena agrícola, donde viene gente, una parte importante de la POA la hace gente de la zona, otra viene de afuera, y por eso es que es importante lo que dice la senadora Proboste, si nos puede hacer llegar, Joaquín, los protocolos, porque la industria agrícola podría aprender de algunas de las cosas que ustedes han implementado para ver cómo hacen y laboran en este mundo que viene en los próximos meses, en la cual yo tengo claro que el trabajo en sí es fácil poderlo disgregar, ¿ya? No ponerlos todos juntos, no separados, pero el tema de alojamiento y casino sí que es una complejidad grande para la agricultura y que obviamente sería bueno conocer lo que ustedes han hecho para pasárselo a ellos y ver de qué manera pueden implementar esto para no ocasionar un efecto negativo con respecto al COVID-19. Ministro y a Joaquín, este acuerdo del 14x14 que hoy día tienen en forma transitoria mientras está la pandemia, ¿fue algo impuesto o fue algo consensuado con los sindicatos? Planteo esto porque también es algo que a lo mejor va a haber que conversar en el mundo agrícola para que ellos vean cómo pueden superar este tema. Sabemos que transitar en un 7x7, el riesgo para la región es mucho más alto que tener los 14 días en faena, 14 días en lugar de origen, aunque me gustaría que todos fueran del lugar donde está la faena. Yo creo que eso es algo que hay que pensar en el futuro, porque esta pandemia hoy día puede ser una, pero se pueden repetir en el tiempo, y la verdad es que a nosotros nos hace mucho sentido que las empresas se empiecen a replantear el lugar de origen donde van a estar la gente que trabaja. No importa que sea del sur, pero que viva en la región y sienta junto con nosotros, porque nos hemos dado cuenta que al menos Atacama, yo voy a hablar por mi región, es una región relativamente privilegiada, tiene muchos espacios desérticos a ambos lados, mar y cordillera por el otro, y que obviamente nos hace tener una mirada diferente a lo que es el centro sur de Chile, que a excepción de la sexta, el resto está bastante infectado con este virus. Así que en el fondo pueden hacer llegar ese protocolo que ya pidió la senadora Proboste, porque puede ser útil para los agricultores tanto de la provincia del Huasco como de la provincia de Copiapó, y ver este tema de los acuerdos del 14x14, si fue consensuado, impuesto, para saber cómo atenernos en este tema. Y una pregunta, ministro,
con respecto a temas futuros, con respecto al tema de la seguridad minera, ¿cómo estamos en eso, ministro? Gracias. Presidente, por su intermedio, el tema de los turnos de 14x14 no ha sido impuesto por el gobierno, ni podría ser impuesto por el gobierno, ni tampoco por las empresas. Esto se ha hecho por 102 empresas ya. Nosotros evaluamos que ha sido positivo desde el punto de vista de que estamos frente a personas que tienen menos contacto y no llevan, si es que eventualmente tuvieron un problema, son detectados en la faena y no llevan, si es que eventualmente se contagian, a su familia este contagio o no lo traen desde sus lugares de origen. Pero tanto es así, lo que hemos planteado es que hay algunos sindicatos que no han estado disponibles a este régimen de trabajo, y en esas empresas eso no se ha hecho posible, ¿no? Yo creo que más bien que es un régimen transitorio que tiene que ser aprobado por los sindicatos, pero además tiene que ser autorizado por el director regional del trabajo o el provincial del trabajo, no ha sido impuesto ni podría serlo tampoco. En el tema de los protocolos, nosotros hemos hecho como ministerio una lista a la que yo le he dado lectura, que se la vamos a enviar al senador, porque creo que la industria ha sido extraordinariamente rigurosa, y lo digo por dos razones. Primero, las opiniones y los pareceres siempre tienen un elemento que es disruptor de la realidad, pero lo importante son los números que se entregan por los organismos oficiales del Estado. Y la información en este caso es que solo el 6,3% de las personas que se han infectado con el coronavirus pertenecen a la actividad minera, y la actividad minera no es necesariamente aquellas en donde por la forma de trabajo, ya sea por los turnos, por la lejanía y el traslado de personas y los demás, no haya estado, no sea proclive a que esto ocurra. Y por lo tanto, yo creo que esas son las cifras. Y en segundo lugar, porque yo creo, presidente, señores senadores, señora senadora, que lo que se puede perder no cuidando a los trabajadores de las faenas mineras es mucho. Porque la verdad es que si empezara, como por suerte todavía no ha ocurrido, un brote al interior de una faena descontrolado, esa faena va a tener que paralizar. Y por lo tanto, ese es un tema extraordinariamente grave que nosotros esperamos que con las medidas que se adopten y todas las medidas que se propongan, porque aquí este tema de los regímenes se ha hecho con acuerdo de los sindicatos, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, incluso algunos sindicatos lo han solicitado, ¿no? Nosotros creemos que ese resultado se ha hecho con mucho esfuerzo. Si usted toma en cuenta la información, por lo menos que yo contengo, no sé si coincide con lo que don Joaquín Villarino ha planteado, que hay más de 25.000 trabajadores desmovilizados, muchos de los cuales, no digo todos porque seguramente no serán todos, pero muchos de los cuales las empresas, porque tienen espalda en el caso de la gran minería, han mantenido parte de las remuneraciones, pero esto es un costo no solo para los trabajadores, sino también para las empresas, producto de cuidar la salud y cuidar la vida de sus trabajadores. Le ofrezco la palabra al senador Diego Girardi. Gracias, Alejandro. Mira, bueno, yo pienso que la minería tiene un desafío mayor y creo que es de su mayor interés, y comparto lo que dice el ministro, de preocuparse por la salud de sus trabajadores. Creo que hay que ir tomando medidas la misma que le estamos pidiendo a la ciudadanía, medidas de aislamiento social. Esto es una pirámide. Primero son las medidas que cada cual debe tomar: lavarse las manos, aislamiento social, uso de mascarilla, uso de implementos que permitan la protección, y luego vienen también el respeto a medidas que
son medidas sanitarias o que están comandadas por criterios epidemiológicos. Yo pienso que esta definición de retorno seguro es una situación que se puede transformar en retorno no seguro. El retorno seguro no es tal, y tampoco es esta nueva normalidad. Lo que sucede es que el país no es todo igual. Yo podría decir, por ejemplo, que la zona oriente de Santiago está parecida a lo mejor a situaciones que puede estar viviendo Nueva Zelanda, que ahí no hay casos comunitarios, que el R0 es menor de 1.5, que no han tenido nuevos casos, por ejemplo, en 14 días, y por lo tanto uno podría decir, ahí uno pudiera plantearse que la curva va en descenso. El problema que tenemos es que en otras regiones y en otras comunas estamos recién en un proceso de inicio o de crecimiento de la pandemia, y que puede ser mucho más riesgoso relajar medidas, porque en esos lugares la posibilidad de aislamiento social es mínima, la posibilidad de proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas es mínima porque viven hacinados, y esto se da mucho también en zonas que están relacionadas con poblaciones donde viven las familiares y donde se desarrolla la vida civil de los mineros. No sé, yo creo que no es tiempo de relajar las medidas, en primer lugar, menos de la minería, y creo que sí hay que hacerlo con un criterio epidemiológico. Sí, tal vez en Vitacura, como decía, a lo mejor incluso se pudiera plantear la posibilidad de abrir y relajar medidas, pero evidentemente no en Puente Alto, evidentemente no en regiones como la región en la... Pero, por ejemplo, a lo mejor en Tortel, que no tienen ningún caso, esos criterios tienen que ser criterios gobernados por temas epidemiológicos. Entonces, yo lo que quisiera plantearle a Joaquín y al ministro es que nosotros debiéramos tener una capacidad de análisis epidemiológico, saber exactamente qué es lo que está pasando en las mineras, pero también saber qué es lo que está pasando en los territorios, las comunas, dónde están las mineras, dónde se desenvuelven sus familias, dónde está la salud de las personas, cuál es la situación de salud epidemiológica donde está la minera. Yo creo que eso es un criterio que todos debiéramos trabajar y cuidar, que es la manera más razonable de enfrentar esto. Entonces, y la apertura de lugares, por ejemplo, como mall, como colegios, como cualquier otra actividad, y también la minería debiera hacerse estrictamente apegado a definiciones epidemiológicas. Esto no es un problema del criteriómetro o opinología de alguien. Me parece muy importante que se incorporen esos elementos que son muy fundamentales. Lo otro, Alejandro, yo te quisiera plantear, yo sé que Joaquín Villarino y el ministro están muy entusiasmados en el proyecto de glaciares, ver qué vamos a hacer con ese proyecto, cuándo lo vamos a ver. Y lo otro que yo creo que es muy importante, deberíamos avanzar en el tema de la ley eléctrica, de la ley de distribución eléctrica. Yo creo que ha habido tardanza de nuestra y en general de poder proponer un mecanismo, una política, un ecosistema más justo en materia de lo que significa la distribución eléctrica. Deberíamos fortalecer todos los incentivos a la generación de las renovables, particularmente porque es evidente que la contaminación asociada al uso de fósiles agrava la situación del COVID. Hay ya una evidencia muy sólida que vamos a tener contaminación y frío, y eso va a ser un factor agravante. Y como esto viene para quedarse, debiéramos trabajar más activamente en lo que son políticas incentivas renovables, que esta comisión y tú mismo has estado muy siempre disponible, y con quien era también miembro de esta comisión, que era el actual ministro de Minería, pero que ya no está en energía. Y lo otro, que yo creo que deberíamos plantearnos el desafío de poder nosotros proponer alguna iniciativa que después se pudieran juntar con la del Ejecutivo respecto a adelantar la ley larga eléctrica. Y yo creo que es muy importante. No podemos seguir siendo rehenes de empresas que tienen criterios totalmente abusivos en regiones que son monopólicas en materia de distribución, que están haciendo un abuso y uso de posición hoy día frente a personas que tienen mucha dificultad, sobre todo las pymes, para salir adelante. Entonces te pido que tomemos también esos temas y los reactivemos de manera, ojalá, lo más urgente posible. Cambio. Gracias, Guido. Le ofrezco la palabra a don Joaquín. Gracias, señor presidente. Respecto a lo que pedía o comentaba el senador Proens, los protocolos me comprometo a hacerlos llegar esta semana. El turno 14x14, tal como dice el señor ministro, no se le imponen a nadie. Los turnos extraordinarios se negocian con los trabajadores, con los sindicatos. Si no hay acuerdo sindicato de aprobación de la Dirección del Trabajo,
estos no pueden aprobarse y no hay ninguna modificación legal que permita imponerlo. Lo que sí es importante y que tiene mucho que ver con lo que comentaba también el senador Girardi es que los turnos 14x14 permiten un aislamiento por el periodo en que médicamente se ha dicho que es el periodo de cuarentena de este virus y por lo tanto tener por 14 días a personas que están permanentemente monitoreadas, que tienen acceso a salud buena y segura rápido, permite que además estas personas cuando no viven en las regiones entran y salen en buses sin entrar en contacto con las comunidades aledañas y los que viven en las regiones están perfectamente monitoreados, por lo tanto tienen más información que cualquier ciudadano normal, si tiene algún síntoma, si tiene temperatura. Y aquí caigo en un tema súper importante que plantea el senador Girardi sobre los datos epidemiológicos. Nosotros estamos importando más de 1,5 millones de test rápidos y sabemos que estos test rápidos no son test de salida, no son test que permiten dar de alta, digamos, pero que sí permiten tener datos epidemiológicos para políticas públicas. La idea de nosotros es poder tener información dura, por así decirlo, sobre cuál es el estado de salud de la población minera y de las poblaciones aledañas. Y estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud para que los protocolos para aplicar estos test rápidos, para que los datos que provengan de la aplicación de los mismos sean dados a conocer a las autoridades correspondientes para que evitemos la toma de decisiones por el yo creo que o lo que me tinca que era lo que decía el senador Girardi, sino más bien que sean de acuerdo con las políticas de salud pública y las políticas públicas que está adoptando la autoridad correspondiente. Y nosotros en esto le hemos propuesto de alguna manera al gobierno ser verdaderos aliados en la aplicación de estos test rápidos porque permiten obtener información que permite a su vez tomar medidas importantes respecto a qué hacer en determinados lugares. Hay un último punto que comentaba el senador Proen sobre qué hacer con los trabajadores de otras regiones, la conmutación, y si solo voy a contratar a gente de la región y no de la región. Lo primero es que hay un tema constitucional aquí. Yo no puedo pedirle a la gente que vive en un lugar determinado, la gente vive donde quiere y al final circula, va y vuelve, digamos, y si le parece que trabajar en Antofagasta está bien, pero vivir en La Serena está mejor. La verdad es que yo como empresa no le puedo imponer que viva en Antofagasta, eso atenta contra una garantía constitucional básica. Pero lo que sí hemos hecho, para evitar que se corra el riesgo y el temor que naturalmente tienen comunidades que no están infectadas, es que los trabajadores tienen exámenes antes de subirse a los aviones, muchos de ellos, otros cuando se bajan en los aviones en lugares de destino, en los buses en lugares de destino. Tienen cuestionarios para saber de síntomas, pero además de posibles relaciones que les hayan generado contagio. Tienen mediciones de temperatura. Estamos comenzando a aplicar, una vez que nos reconozca el Instituto de Salud Pública, los test rápidos, aplicar test rápidos en faena, antes de que lleguen a la faena, y las personas que no viven en las regiones no se quedan en las regiones. De hecho, uno de los proyectos de construcción que se paralizó es uno de los proyectos de AMSA, por ejemplo, en la 4ª región, y se hizo porque parte importante de la gente que estaba trabajando no vivía en campamentos, sino que vivía en la ciudad, en los poblados de Salamanca y alrededores. Bueno, y la verdad que la ciudadanía ahí impuso un criterio, dijo, oiga, mire, la verdad es que no queremos que estas personas que van y vuelven vengan acá porque y los casos que habían en Salamanca no fueron finalmente de estos trabajadores, sino que de personas de la propia ciudad que habían viajado. Entonces, creo que se juntan los temas. Y no quise dejar pasar el tema de glaciares que nombró el senador Girardi. Nosotros, como lo hemos dicho reiteradamente, lo que pasa es que esto la prensa no lo recoge, no nos oponemos a que haya una ley de glaciares, senador. Nosotros no oponemos a que haya una mala ley de glaciares. Y por lo tanto, estamos muy disponibles para trabajar con ustedes, para trabajar con el gobierno, para tener una buena ley de glaciares, y creo que hay una oportunidad para trabajar en ese sentido. Oye, Alejandro, perdón, mira, yo pienso que es muy importante pedirle a la minería, a la gran minería, yo creo que es muy importante que colaboren al testeo masivo, ¿no? Y de hecho la recomendación del equipo asesor del gobierno ayer te la voy a enviar, sacó una nueva minuta donde justamente tenemos que ampliar. Hoy día estamos haciendo 5.000 test diarios y debiéramos hacer ojalá unos 18.000, 15.000. Porque la única manera de enfrentar esta crisis, lo que hace la cuarentena aplana la curva, pero no disminuye los casos.
Lo que disminuye los casos es la identificación de los contagiados, los positivos, aislarlos y la búsqueda de contacto. Pero como tenemos un porcentaje muy alto de personas que son asintomáticos, puede llegar al 70%, vamos a tener que salir a testear a las personas. Yo empezaría a testear a los asintomáticos más viejos, evidentemente, y a todos los asintomáticos que tengan hipertensión, que tengan diabetes, porque son de mayor riesgo. Pero yo creo que la minería está en condiciones, porque además tiene un mundo más cautivo, de poder aplicar, ya sea PCR, hay que ver cuál es el test que van a aplicar desde el punto de vista de test rápido, porque acuérdate que hay de antígeno que sirve de diagnóstico, y hay uno de anticuerpo que sirve no de diagnóstico, pero sirve para saber si la persona tuvo o no tuvo. Yo pienso que debieran ser periódicos los test rápidos o los PCR diagnósticos, o sea, moleculares, para ver si hay resto de material genético, para saber, estar seguro que tú tienes una actividad donde podría ser. Son test que yo creo que tendrían una gran rentabilidad para ustedes, se podrían hacer 3 veces a la semana a todas las personas y saber exactamente en qué está la situación de los trabajadores para evitar cualquier tema, porque si ustedes hacen sistemáticamente la aplicación de test, ya sea PCR, que son un poco más lentos, o test rápidos, que estén validados, nos va a ayudar justamente a detectar muy precozmente. Te quiero recordar que una persona que se contagia, si tú le aplicas el test dentro de las primeras 48 horas, lo vas a identificar sin que haya contagiado. Empieza a contagiar a las 48 horas del contagio. Antes no contagia. Entonces, me parece que si quisiéramos de verdad que la actividad minera se pueda desarrollar, yo creo que hay que incorporar estos tipos de criterios porque son muy importantes. Ahora, respecto al tema de los glaciares, estamos teniendo problemas muy graves y yo creo que tenemos que tomar conciencia, no digo que no la tengan, porque hoy día, por ejemplo, tenemos en algunas regiones gente que no tiene agua ni siquiera para lavarse las manos. Es decir, tenemos comunidades que están sin agua. De hecho, en la quinta región había una resolución sanitaria que obligaba a 100 litros de agua por persona, después la anularon. Eso es muy grave porque la base de una campaña, yo por eso hablaba de una pirámide, el primer piso son las medidas de aislamiento social y las medidas sanitarias, no darse las manos, no abrazarse y lavarse las manos. Cuando la gente no tiene agua ni siquiera para lavarse las manos, como está pasando en Chile, es una situación que da cuenta de la gravedad del problema del agua. Y solo lo quiero poner en contexto. Yo soy partidario que la minería a futuro sea un gran colaborador y financiador también de su autogeneración de agua a través de la desalación. Pero bueno, son temas que tendremos que ir discutiendo, que se han estado discutiendo, pero creo que ahí tienen un rol muy importante en ambas cosas, o sea, la lucha contra el COVID, pero también en colaborar al acceso al agua a todas las personas, particularmente en las regiones que están, sobre todo desde el punto de vista sanitario en relación a la situación de personas que no tienen agua ni siquiera para el lavado de manos. Cambio. Solo agregar que el primer caso positivo de nuestra comuna, al menos, era de una trabajadora de una gran empresa que llegó en su cambio de turno a la zona. Por eso nos interesa mucho conocer los protocolos. Yo creo que la propuesta que está haciendo Guido respecto a los test es súper importante, porque los más peligrosos pueden ser los asintomáticos, que nadie sabe y puede ser el foco más complejo. Así que, en ese sentido, creo que el mensaje está bastante claro al presidente del Consejo Minero. Y además quiero consultarle respecto de, no sé si Guido estás de acuerdo, yo creo que eso ojalá fueran todas las actividades, más allá de la minería, pues donde sobre todo trabaja gente permanentemente estoy hablando de la agricultura, packing, estoy hablando de minería, estoy hablando de empresas donde hay bastante cantidad de personas. Yo lo otro quisiera solicitarle a nuestro secretario, no sé si les parece a la senadora y a los señores senadores, que desgraciadamente no tener respuesta por parte de esta comisión de Codelco, creo que es lamentable después de tanto tiempo, y enterarnos por nuestro ministro que ya se realizó la reunión entre los dirigentes y Codelco. Creo que sería importante manifestar, por lo menos en mi opinión, nuestra molestia al respecto, porque creo que nosotros lo que hicimos es justamente incentivar el diálogo. Qué bueno que se haya producido y que sea permanente, pero que no le respondan a esta comisión, creo que no estamos en el camino correcto.
No sé si les parece insistir una explicación. Sí. Presidente, me parece que es bueno insistir y además la próxima sesión, como vamos a tener invitado al presidente de la FTC, preguntarle cómo fue este encuentro del que nos habla el ministro. ¿Cómo fue esta primera reunión? Bien, yo quiero agradecer. Acaba de decir presidente, solo para decir que el ministro acaba de decir que se juntaron, bueno, es como está la sesión grabada, entonces la próxima sesión preguntémosle al presidente de la FTC cómo fue esta reunión. Así es, ojalá que no haya sido privada. Bien, así, muchas gracias pública a o privada. Muchas gracias, ministro. Gracias también a Robert McNichols, a don Fernando Donoso de Cochilco y a nuestro subsecretario Ricardo Irarrázaval por haber estado compartiendo con nosotros. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Gracias, señor presidente. Chao, gracias. Que estén bien.